Buenos días, San Cristóbal. Muy buenos días. Damos inicio a su programa, Diario.cl, como siempre, con las cosas importantes que usted tiene que saber. Hoy, desde el Parque Mirador, la Plaza Joaquín Balaguer, nuestro hermano Luis Acosta Moreta puso en circulación el libro Máximo Gómez 25, que es la casa de Joaquín Balaguer, un libro interesantísimo con presencia de intelectuales, políticos, abogados, gente ligada a la cultura principalmente. Así es que veamos el desarrollo de esta presentación del libro Joaquín Balaguer, Máximo Gómez 25. Pero lo distingue mucho de la política. Oportunidad que nos da de reunirnos en esta tarde. Amado Señor Jesús, gloria y de gracia, te bendecimos y glorificamos en esta hora y nos presentamos ante tu divina presencia en acción de gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en esta ocasión cuando no solamente ponemos en circulación un nuevo libro, sino que además nos reunimos en este 25 aniversario del fallecimiento, de la desaparición física del doctor Joaquín Balaguer. 23 años. Gracias, gracias Señor, porque nos permites reunirnos. Nosotros te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Nuestro himno nacional.
parte atrás, a 23 años de la desaparición física del doctor Joaquín Balaguer. Buenas tardes. Licenciado Luis Acosta Moreta, señor Juan Cruz Trifolio, Samuel Pereira, Luis María Perebello, general, Julio César Castaño Guzmán. Señores aquí presentes, muchos amigos que tenía tiempo que no veía, gente que de una manera u otra están ligadas a lo que fue en aquella época el Partido Reformista Social Cristiano o el Partido Reformista, gente ligada a ese tipo de pensamiento que no solamente fue una época, sino parte de la historia. Primero quiero darle las gracias a Luis Acosta Moreta por escribir este libro, por atreverse a contarlo para recordarnos que la memoria, cuando es lúcida, es más poderosa que cualquiera consigna. El libro que hoy presentamos no es una novela, aunque a rato se lea como tal. Tampoco es una autobiografía convencional, ni un ensayo histórico, ni mucho menos una denuncia. Es algo más difícil de lograr. Es un testimonio político desde el epicentro de poder de ese entonces, de aquellos años de 1978, cuando apenas era un jovencito. Este es un libro escrito por alguien que no estuvo mirando desde la verja, sino desde adentro, desde esa zona ambigua donde se mezclaba la convicción, la obediencia, el cálculo y el afecto, y muchas veces la esperanza y la decisión. El título de este libro está ubicado en una dirección correcta. Máximo Gómez 25, parte atrás. No es un símbolo, es un lugar, una casa de aspecto sencillo que durante décadas fue el núcleo verdadero del poder dominicano. No era el Palacio Nacional, no era la sede del Partido Reformista, ni tampoco el Congreso. Esa casa, esa rutina doméstica convertida en un ritual político, fue punto de gravedad alrededor del cual giraba muchas veces el país durante estos años. Allí vivía no solamente un hombre, allí vivía Joaquín Balaguer.
el último presidente ilustrado de la República Dominicana, un hombre ciego, frágil, pero con un dominio absoluto de su entorno. Gobernaba desde la penumbra, desde su sala, sin necesidad de levantar la voz, porque el verdadero poder, cuando es total, no necesita gritar, simplemente necesita estar. Luis Acosta Moreta estuvo ahí, y no como una figura decorativa, estuvo como parte del engranaje, como una pieza activa de un sistema que en su complejidad no solamente tomaba decisiones de Estado, sino que definía destinos individuales, alianza precaria, y vivió traiciones silenciosas, muchas veces sin esperarla. En este libro no es una elegía al poder, ni una confesión amargada, es una reconstrucción honesta, minuciosa, un intento de entender que como se entra al poder, también de cómo se sobrevive dentro del poder, pero también cómo se sale, muchas veces con la conciencia intacta, pero marcada para siempre de la actividad política. Luis comenzó su camino como un gesto simbólico, un pañuelo, un vestido con un gallo y una flor, diseñado junto con su hermana, como una ofrenda política que más que una concurrencia estética, fue una muestra de intuición, porque la política dominicana, los símbolos abren puertas, y en ese caso, la puerta que se abrió fue la más codiciada por todos, la casa del presidente Balaguer. Lo que ocurrió dentro no fue un consejo de sabio, descubrió una redenza de relaciones humanas, de afecto, de lealtades, de rivalidades, de vigilancia, de manipulación, un ecosistema donde las hermanas del presidente Balaguer no solamente eran simples familiares, sino guardianas celosas del orden, del equilibrio, de lo invisible y de muchas veces de decisiones trascendentales. Allí se escuchaba canto femenino que al amanecer, con una especie de liturgia política, se decía: mujeres de la casa, apoyamos a Balaguer. No era solamente una frase folclórica, era más bien una escenografía del poder, porque el poder, y esto lo entendía muy bien Balaguer, necesita los rituales, necesita repetir los gestos para convertirse en un dogma necesario. El retrato que Luis hace del presidente Balaguer es complejo. No hay caricaturas, no hay sacrificio. Balaguer aparece como lo que fue: un estratega sutil, un maestro de la ausencia, un hombre que gobernaba en silencio más que con órdenes, y sobre todo un político que entendió que la distancia es la forma más eficaz del control. A su alrededor, Luis encontró un elenco de hombres digno de la historia de ser contada. Su alter ego, su amigo indiscutible, Samuel Pereira, Benita Balaguer, Rafael Bello Andino, Donald Rick Cabral, Fernando Álvarez Bogal,
Guaró Aliranzo, Bochán Javier, Saturnino Ramírez y muchos más, y muchos más. Todos giraron en torno al presidente como satélite alrededor de un sol que daba luz, pero también sombra, mucha sombra. Luis no oculta nada en su libro. Habla de las tensiones con figuras militares, de las maniobras internas, de las traiciones, del acceso al poder, porque el poder, cuando es absoluto, se vuelve un campo de batalla sutil, donde cada gesto importa, donde una omisión puede costar una carrera, donde la lealtad siempre es provisional. Pero sin embargo, en este libro no encontramos una frase de amargura, ni de desencanto, ni de rencor. Solamente encontramos conciencia, gratitud por la experiencia. Luis narra de una forma magistral en su libro, no como un muchacho que fue en un momento determinado los ojos de Joaquín Balaguer, sino como un hombre que supo entrar poco a poco y asimismo comenzó a irse poco a poco de la casa, hasta que llegó una noche de esas providenciales, y como él señala, en un pequeño bar que se llamaba Blues Bar, donde el saxofón de Tabito le devolvía algo de libertad en la noche. Allí, rodeado de humo y de memoria, empieza a entender que la política también tiene su derrota íntimas. Y recordó aquella frase que lo resume todo. Una cosa es la política y otra cosa es el poder. Lo dijo Bello Andino y tenía razón. La política es discurso, estrategia, movilización, pero el poder es otra cosa, es control, es exclusión, es silencio y muchas veces mirar hacia otro lado cuando las boas insaciables, incontrolables, comen de las mieles del poder. Y en este libro, Luis también reflexiona sobre la lealtad, esa palabra que en política suele usarse como chantaje. Luis fue leal, no por conveniencia, sino por convicción. Y como toda lealtad auténtica, la suya tuvo un costo, porque el sistema que lo tomó también lo expulsó cuando dejó de ser funcional. Cuando abrió los ojos frente a la escalinata del palacio, custodiada por los dos leones, como siempre ocurre. Pero lo más notable es que Luis no responde con furia, responde con memoria, con escritura, y eso es lo que le da valor a este libro. Porque si contamos nosotros esta historia, otros la contarían diferente, no como se cuenta en el libro. Ahora bien, este libro que queda en el pasado no habla del presente, porque lo que se construyó en la casa, lo que se vivió allí, no terminó con Balaguer. El liderazgo, el mérito, el pensamiento sigue vivo de miles de formas
entre miles de dominicanos. Este libro es un espejo y a veces lo que se ve incomoda. Nos recuerda que la democracia no es el fin de la historia, sino un punto de partida. Y que en América Latina siempre habrá líderes como Joaquín Balaguer, hombre con silencio, pero mantuvo firme el poder. Por eso este libro es tan necesario de lo que parece. No embelece, pero tampoco simplifica, porque no niega, pero tampoco glorifica, porque nos obliga a pensar. Luis Acosta Moreta ha hecho un acto de madurez política y también de valentía personal, porque lo más fácil hubiese sido callar, dejar que el recuerdo se diluya, hacer como tanto, seguir adelante sin dejar nada escrito del pasado. Pero Luis ha decidido escribir con valentía y al hacerlo preserva una parte de la historia que no podemos darnos el lujo de olvidar. Cuando se estudien los años del reformismo, este libro será indispensable. Cuando se analice el poder en la República Dominicana, estas páginas serán una fuente de primer orden. Y cuando alguien quiera saber qué se sentía estar ahí, justo en el centro del poder, sin mito, sin filtro, tendrá que leer este testimonio vivo de un hombre que ha pasado su vida en la política, pero no en escritorio, sino con el oído puesto en el corazón del pueblo. Este hombre que con una simple idea de un gallo y una flor plasmada en un vestido, abrió la puerta más difícil de ese entonces, la puerta más ambiciosa del pueblo dominicano. Al final, lo que nos queda no son los cargos ni las medallas. Lo que nos queda es la memoria, la capacidad de decir las cosas. Y Luis estuvo ahí por una década de su vida, siendo parte de la historia. Y hoy lo cuenta en este libro con el coraje de contarlo, porque muchas veces le dijo a algunos generales temidos dentro de la casa de Balaguer. Luis cuenta la historia como muchas veces lo dijo, con mis cojones. Señores, nos vamos a la pausa y regresamos. República Dominicana se encuentra en la época de más baja producción de agua. Se llama periodo de sequía estacional que inicia en noviembre. El cambio climático ha provocado que esta estacionalidad se extienda en el tiempo. Cualquier momento es importante para ahorrar más agua potable, más para el riego agrícola, más agua para generar energía limpia. EGEID, la energía sostenible del país. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy con Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. En caso de que tú o algún familiar presente síntomas de dengue, primero, acudan al médico para recibir las indicaciones del lugar. Y segundo, revisar espacios de posibles criaderos de mosquitos en la casa. Toma las medidas de precauciones necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue.
Ya abrió sus puertas la nueva y moderna planta de agua Castalia, brindándote ahora el innovador servicio de autoagua, donde podrás hacer tus compras desde la comodidad de tu vehículo y a la mayor velocidad. Nuestras instalaciones cuentan con equipos de última tecnología y un moderno laboratorio para el aseguramiento de la calidad. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y disfruta de esta nueva experiencia que te ofrece Agua Castalia. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, líder en energía limpia. Después de esa exposición interesantísima de un verdadero maestro, poeta, diplomático, ¿verdad?, de la categoría de mi hermano Marín, como que se motiva a sentarse y seguir escuchando. De todas maneras, vamos a ser un poco osados y permítanme leer estos apuntes, porque ustedes saben que a la medida que va discurriendo el tiempo, las neuronas se van cosificando y entonces es difícil ya uno, a esta edad, aunque algunos no lo crean, poder hilvanar algunas ideas. Permítanme leer estos apuntes, por favor. Apreciados amigos y amigas, recurriendo a la aprobación y paciencia de todos ustedes, permítanme al inicio de esta apretada intervención, gracias a la generosidad de una invitación formulada por la figura protagónica de este encuentro, Luis Acosta Moreta, nuestro extrovertido y expresivo gallo, compartir algunas acotaciones formuladas en la publicación que nos convoca, redactadas al estilo y con el acento característico a que nos tienes acostumbrados, su autor al conversar frecuentemente. Hacer mención a Luis Acosta Moreta y sus iniciativas es necesariamente referirnos a un gallo de calidad, tan dominicano como el que más, que con su canto mañanero y esperanzador ha sabido convocarnos a defender ardorosamente la patria de todos, su historia, su cultura y la esencia del pensamiento y accionar duartiano, como indomable gestor cultural, con vestimenta de político de visión plural, sentimientos ennoblecedores y ejercicio propio de los persistentes y fieros espartanos que con sus trascendentales y constantes aportes a la nación nos obliga a evocar el sacrificio y el apostolado de aquellos que han sabido abrazarse con lo divino. Hablamos de un espécimen genuinamente dominicano, con un corazón gigantesco, para quien no parece existir limitaciones de ninguna índole al momento de la solidaridad humana, el servicio a la nación y la acción tesonera y ejemplarizante de mantener siempre vivos los principios y los símbolos sagrados de nuestra patria, tal como ha sido el mandato ineludible de los fundadores de la nación dominicana. Agradezco sinceramente el haberme dado la oportunidad de venir a resaltar algunos fragmentos del libro que hoy nos convoca, fundamentalmente, óiganlo bien, acentuando aquellos relatos singulares de un enigmático, taciturno, sereno y cabalístico arquetipo, ¿verdad?, entre los maestros propulsores de un proceso democrático con ciertos aciertos y desaciertos, tal como fue exigencias del momento histórico, exhibiendo un dominio conceptual y una praxis que ha motivado que tanto sus adversarios como sus allegados coincidan necesariamente en reconocer que encarna, entre otros galardones, el ser distinguido
con el permiso de aquellos historiadores que niegan y entienden que la posición a que voy a hacer referencia la debe ocupar Ulises Ceró, Lilich. Pero realmente estamos hablando de un líder de masa, el líder de masa, de mayor dominio y comprensión sobre la idiosincrasia del dominicano y su realidad existencial. En procura de no saturar, procedo de inmediato a exponer, cimentado en los singulares y novedosos relatos ofertados por Luis Acosta Moreta en la obra que hoy se pone a disposición del público lector, algunas cábalas, óiganlo bien, cábalas y supersticiones que frecuentemente constituyeron mandatos de comportamientos para el doctor Joaquín Balaguer Ricardo, además que fueron en cierto modo pautas de su proceder cotidiano y que luce ser coincidente, porque no es exclusivo de Balaguer, con otros líderes o figuras políticas que han tenido el privilegio, ¿verdad?, de colocarse la ñoña y sentarse en la silla de alfileres. Empecemos resaltando que en el capítulo referente al Balaguer, el de las cábalas, el ocurrente y extrovertido Acosta Moreta sostiene que su líder político era un hombre místico, espiritual, en demasía, y devoto, por ejemplo, de la Virgen de la Alta Gracia, a quien oraba frecuentemente. Entre sus hábitos y rituales tan apegados al reservado gobernante en su condición de persona y político, recuerda el presidente de la UDC que el mandatario recibía la Nochebuena y la llegada del Año Nuevo sin grandes expectativas ni algarabías. Se asegura que durante el discurrir del 31 de cada año, 31 de diciembre, Balaguer Ricardo se circunscribía a levantar e ingerir una copa de vino en espera de vivir un año venidero próspero y feliz. Asimismo, cada 24 de diciembre, Joaquín Balaguer se dirigía al Palacio Nacional echando una pequeña siesta sentado en la silla presidencial por un espacio prudente para luego dirigirse a su residencia sin grandes festivos de cena, al igual que lo hacía horas antes de que finalizara el año. Con tan curioso ritual, el parsimonioso gobernante auguraba año tras año, según creía, dado los favorables resultados, su permanencia, su extinción en el poder. También tenía la costumbre de velar a sus muertos dentro de la casa, tal como todos recuerdan ocurrió con su querida madre y sus hermanas. Las honras fúnebres del enigmático gobernante contemplaban 2 días de guardia con el cuerpo presente, pues con ese proceder, los 2 días del velatorio, se evitaba que la persona fallecida no sufriera de catalepsia y por tanto, de manera sorpresiva, volviera a vivir. En otro tenor, fue un hábito del connotado líder reformista, cada vez que visitaba el municipio de Cabral, en Barahona, óiganlo bien, llevar un pequeño revólver en uno de los bolsillos del pantalón. Yo conversaba con Luis y me dio 20.000 vueltas. Me decía que probablemente eso venía de un hecho lamentable que sucedió con un dominicano de apellido Báez. No sé si tenía que ver con Buenaventura Báez. Ahora hablo con don Samuel y don Samuel me informa que ciertamente había algo de eso, ¿no?, en ese comportamiento de Joaquín Balaguer,
que ustedes lo conocen fundamentalmente por el ecologista, el economista, el constructor, el agrarista, pero que también hay que agregarle, porque dicho sea de paso, con mucho orgullo, Joaquín Balaguer era de carne y hueso, iba al baño, hacía sus necesidades como lo hace todo ser mortal. No podemos ver las grandes figuras de la historia de manera así tan sublime como que no olvidemos que sienten y padecen. Si al salir de su residencia, oigan esto, el auto no encendía o se apagaba al calentarlo, Balaguer Ricardo salía del vehículo rápidamente y se retiraba hacia sus habitaciones y ese día no salía más de la casa. Ese era Joaquín Balaguer también. En ocasiones iba al Palacio Nacional en su automóvil y si notaba que a la hora de regresar le habían cambiado el vehículo, realmente exigía que le llevaran otro diferente. Y la ruta, él la cambiaba de inmediato y desde el asiento que ocupaba le ordenaba realmente a los militares que tenían la función de movilizarlo por donde tenían que pasar, no por donde ellos deseaban que se pasara. Generalmente, el doctor Joaquín Balaguer Ricardo le fascinaba hacerse acompañar de enanos o de enanas, con quienes frecuentemente interactuaba, porque eso era parte de su sencillez también, de su humildad, a pesar de ser un hombre trascendental. Tal es el caso de la pequeña Melania, ¿verdad? Y su hermana, con quienes muchas veces se le veía barriendo el frente de la casa. Hay quienes sostienen, y yo sé que ustedes están muy curiosos, quieren saber, pero ¿por qué esa identificación con los enanos, con las personas pequeñas? Hay quienes sostienen que la enana Melania era para el mandatario, para Joaquín Balaguer, como una especie de amuleto de buena suerte. Finalmente, atendiendo a estas y otras costumbres, hábitos y cábalas del pausado y metódico gobernante, procede no olvidar de que aún se definía como un fervoroso católico militante en su cotidiano vivir. Hay quienes sostienen que puso de manifiesto el creer y practicar algunos ritos y celebraciones propias del activismo mágico religioso alejado del catolicismo. Sobre todo ritos y celebraciones vinculadas a la cultura africana y haitiana también. Sin dejar de mencionar que mostró ser creyente en la quiromancia, fue creyente en la magia, lecturas de tazas y el poder de algunas practicantes y promotoras, entre comillas, de la predigitación todopoderosa. Nadie puede olvidar acá, si vivió aquella época, que el doctor Joaquín Balaguer tenía una gran identificación con Mama Bona. Mama Bona era la madre de ese cantante que se hizo popular como merenguero, Richie Ricardo. La mandaba hasta buscar para consultarla. Entre otros, hay un famoso, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Mago del Maizal, que también lo mandaban a buscar y lo consultaban. En definitiva, pareciera como que existió otro Balaguer, un doble Balaguer, ¿no? Muy diferente al de los extensos, didácticos y aguerridos discursos verbalizados con una energía y precisión envidiable. Enérgico, así como fue amoroso, con su familia sobre todo. Sereno y persistente, que en ocasiones lucía estar innegablemente por encima del bien y del mal. Y es que el doctor Joaquín Balaguer, Ricardo, es y seguirá siendo, quieras o no,
un ente social y político singular, quien siempre reflejó en su accidentado subsistir un perfil psicosocial inconfundible, en donde se proyectaba un sincretismo conformado por la sobriedad. Era un hombre muy sobrio, pero al mismo tiempo por la ironía, lo satírico, el enigma, la autoridad, el cabalismo y la amistad, entre otras peculiaridades axiomáticas que lo llevaron a ser, oigan bien, un ciudadano gobernante, líder carismático de multitudes y por tanto amado, pero también odiado, como dice Maquiavelo en su obra El Príncipe. El príncipe, así como es amado, también es odiado. De lo contrario, no es príncipe. Así lo entiendo y de esta manera lo expreso en esta tarde. Yo le decía, ya para terminar, a Luis que quizás sería interesante, además para motivar a que se suba un poco el ánimo, relatar tres cositas interesantes también que se le soltaron a Luis con esa capacidad de jocosidad, de creatividad, de ingenio que tiene Luis Acosta Moreta. Miren, permítamelo, Luis, por favor, brevemente. Ayer precisamente publicaba en algunos de los diarios del país esa experiencia que vivió Luis y que la relata en su libro, muy interesante, que todos tenemos el deber de consultar, de leer. Que en una ocasión don Juan Rojas Almanzar, un hombre con una formación extraordinaria, un jurisconsulto fuera de serie, hijo de Salcedo, la flor de la patria, tío de Buta, como ustedes dicen, Bauta, y tío de Onofre Rojas, tío también del general de esa gloria de la milicia dominicana, Rojas Tabar. Y sucede que don Juan se aparece a la casa del doctor Balaguer. Balaguer estudió con los libros de derecho de don Juan. Él fue, si mal no recuerdo, a mí que mi querido Roberto Saladín me ayude, creo que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, si mal no recuerdo. Y, perdón, juez también. El doctor Balaguer en su obra Yo y mis conspicuos, que muchos creían que eran conspicuos de Balaguer y no lo menciona, porque Balaguer, entre los conspicuos estaban los perros. Él hace unos reconocimientos extraordinarios a don Juan, en términos de lealtad, en términos de amistad. Y don Juan llega a la casa muy preocupado, muy pesaroso. Y cuando llega le dice, Joaquín, tengo un problema muy serio, muy serio. Y el doctor Balaguer, con esa ironía y esa sonrisa muy peculiar, le dice, pero Juan, ¿en qué consiste el problema? Cuéntamelo. Y don Juan le dice, mira Joaquín, a mi sobrino, Onofre Rojas, lo han metido al comunismo y está haciendo barbaridad en esa Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y yo no puedo permitir eso. Bueno, y Joaquín Balaguer, muy, ¿verdad?, irónico, le dice, pero Juan, yo creía que era que lo habían metido a maricón. Lo de comunista no es problema, eso se pasa con los años. Y así le respondió. Otro caso muy, muy curioso, y perdónenme que me extienda, es el caso de los perros. Los perros que tanto gustaban no solamente al doctor Balaguer, sino a sus hermanas, sobre todo a Chichita, ¿no?, que era quien le daba, además de carne, lo nutría con helados. Pero no helados de cualquier marca, eran helados de marca norteamericana. Y sucede que habían dos perros, Collins. Uno era que le decían que era reformista y el otro que era PRDista. ¿Y cómo se determinaba eso? Bueno, cuando iba una comisión del PRD a hablar con el doctor Balaguer, el reformista le caía atrás y lo mordía. Entonces Chichita le daba como recompensa, según narra el distinguido autor del libro que hoy colocamos en las manos de estos lectores. Dice que, bueno, el perro reformista le caía atrás a los PRDistas, los mordía, y Chichita hábilmente estableció una cuota
de recompensa de 500 pesos. 20 para comprar la antitetánica y los otros que sobraba como regalo. Entonces sucede que un día López Balaguer llega a la casa del doctor Balaguer y se encuentra que ve que están los perros siendo alimentados con helados, pero de marca norteamericana. Que por cierto, me decía Luis, eso no creo que aparezca en el libro, pero sería bueno que ustedes lo tomaran en cuenta. Al doctor Joaquín Balaguer le fascinaba el helado Copelia, que es un helado de mucha calidad y mucha fama en La Habana, Cuba. Y se dice que Fidel Castro en algún momento le mandaba como obsequio en un avión especial parte de esos helados que le gustaban tanto al doctor Balaguer y que también lo disfrutaban los perros. ¿Qué pasa? Un día va López Balaguer a la casa y entra, ustedes saben lo ocurrente que era López, y está viendo que a los perros lo están alimentando, y ahí voy a terminar para no abusar de su paciencia. Ve que están alimentando a los perros con ese helado de marca norteamericana, y sale López por allá como era López. Ande el carajo, pero ¿y qué casa es esta? Aquí alimentan a los perros con helado norteamericano. Y yo dije que soy famoso artista, cantante, no puedo alimentarme ni con un Capri, pero mucho menos con un Nevada. Esas eran las cosas, parte de las cosas curiosas que pasaban también y que vale la pena conocer, porque en cierto modo esto refleja no solamente el nivel de pensamiento, la forma de pensamiento del doctor Balaguer, que vuelvo y reitero, mucha gente lo notan y lo valoran como pura y sencillamente un hombre como si fuera sobrio siempre, que no se sonreía, que no relajaba. Para mí fue muy llamativo cuando yo vi el relato de Onofre y de Don Juan. Esa expresión, ¿quién se imagina aquí en su sano juicio que Balaguer utilizaba esas palabritas que a veces no son tan agradables, pero que en el momento que se pronuncia mueven, ¿verdad?, a la jocosidad? Señores, gracias. Así yo lo entiendo, el doctor Balaguer, de esta manera se lo expreso. Muchísimas gracias por su paciencia y sobre todo por su receptividad. Señores, nos vamos a la pausa y continuamos con este bonito acto de recordación, sus 23 años de muerto de Joaquín Balaguer, con la puesta en circulación del libro Balaguer Máximo Gómez 25, escrito por Luis Acosta. República Dominicana se encuentra en la época de más baja producción de agua. Se llama periodo de sequía estacional que inicia en noviembre. El cambio climático ha provocado que esta estacionalidad se extienda en el tiempo. Cualquier momento es importante para ahorrar más agua potable, más para el riego agrícola, más agua para generar energía limpia. EGEID, la energía sostenible del país. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy para Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. En caso de que tú o algún familiar presente síntomas de dengue, primero, acudan al médico para recibir las indicaciones del lugar. Y segundo, revisar espacios de posibles criaderos de mosquitos en la casa. Toma las medidas de precauciones necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue.
Ya abrió sus puertas la nueva y moderna planta de agua Castalia, brindándote ahora el innovador servicio de autoagua, donde podrás hacer tus compras desde la comodidad de tu vehículo y a la mayor velocidad. Nuestras instalaciones cuentan con equipos de última tecnología y un moderno laboratorio para el aseguramiento de la calidad. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y disfruta de esta nueva experiencia que te ofrece Agua Castalia. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, líder en energía limpia. Miren, señores, los entretelones que da la vida me han demostrado que hay que creer en el destino. Cuando yo vine de las Matas de Farfán a estudiar en el Colegio de La Salle, mi compañero de butaca está aquí, el señor Carlos de Filló y Fernando de Valera. A veces Carlos enamorado me invitaba a acompañarlo a donde su novia, Roseliana Tornal Morel, quedaba exactamente debajo de las habitaciones de Balaguer. Y Carlos me decía, ya uno venía con la idea del presidente, de lo que vendían de Balaguer, que ya uno lo veía con cierto, vamos a decir, recelo. Y me dice Carlos a mí, no, Luis, él sale a veces del balcón y nos saluda. Bueno, pasó el tiempo. Lo que quiero traer a colación es que las cosas se encadenan. El título de ese libro, Máximo Gómez 25, parte atrás, se debe a que cuando me iba a introducir en la casa, en la garita donde estaban los militares, yo veía que la correspondencia llegaba, doctor Joaquín Balaguer, Máximo Gómez 25, parte atrás. Ustedes saben que la parte atrás, en las casas le decimos al patio. ¿Y cómo que este hombre tan poderoso que lo vende vive en un patio? Estos son relatos de mis 10 años con el doctor Balaguer. Del 76 al 86. Los 8 años que duró en la oposición fueron los años que nosotros compartimos con él. Sobre todo mi persona, porque mi compañero de andanza, Samuel, era un balaguerista enfermo. Déjeme decirle que era la persona que yo veía que tenía más confianza con Balaguer, porque a veces le pedía prestado 200 pesos. Oiga, este cuento, aquí está, somos adultos. A veces le decía que le prestaba 200 pesos para ir a tumbar a una muchacha. Y Balaguer le decía, ¿y qué tumbar? Presidente, que me voy por un motel. Bueno, en el 1976, a finales empezaban los aprestos de campaña de las elecciones del 78. En esa época yo tenía una fábrica de ropa de niños, se llamaba Creaciones Mafalda, con mi hermana, que había ido a estudiar corte y costura en Lawrence Taylor, en New York, y a su regreso montamos ese negocio. Coincide también que abren el Hotel La Fuente. Entonces, yo era un habitué de La Fuente y me enamoro de una bailarina brasileña. Entonces el lugar de la cita era en el Salón Preciosa, que estaba dentro del hotel. Una tarde llega Cali Carlos y dice que tiene problemas con la terminación de la ropa de teatro porque aquí no hay buena costurera. Yo le digo, yo tengo un taller ahí, mi hermana dice ella que es la mejor. Yo más por meterme en el ambiente. Bueno, hicimos un contrato donde nosotros le hacíamos la ropa
a la revista de La Fuente. Si ustedes tienen memoria, detrás del cine triple en la Crucero Arén, número 3, estaba el negocio que se llamaba Cali Carlos Seporá, porque aparte de ser coreógrafo, él diseñaba alta costura. Hicimos una casa. Pero el volumen de negocio no era tan fuerte. Entonces ya había una demanda política. Yo un día se me ocurre y le digo a Carly, no le digo a la hermana mía, diséñame un vestido straple de algodón, y llamo a Carly, píntame un gallo con una rosa en el pico. La rosa es la cruzada de amor, el símbolo, y el gallo del Partido Reformista. Entonces yo tengo ya mi vestido hecho, pero no quiero mandarlo con nadie porque había un negocio que yo entendía que iba a ser fuerte. Me voy a la casa a ver cómo es la jugada. Generalmente el presidente, antes de ir al palacio, hacía una fila de 40 o 50 personas que ahí le servían al doctor para enterarse de todo lo que pasaba en el país sin intervención de lo político. Para usted hablar con el presidente, tenía que llevarlo o un dirigente del Partido Reformista o un promotor de la cruzada, o usted ingeniársela con los militares que hacían la fila. Que me pongo a ver cómo que se le mete el agua al coco. Entonces, al que hace la fila le digo yo, mira, ponme a hablar con Balaguer, que necesito enseñarle un artículo que se va a usar fuertemente en campaña. Y tú estás ahí. Entonces me ponen en la fila y coincide que está frente a frente a la puerta de la habitación que esperaban Chichita y Emma para despedirse del presidente cuando llegaba al palacio. Luego me ponen ahí, viene el presidente, yo saco mi vestido, Emma que me ve y dice, ¡ay, Elito! Han unido la cruzada y el partido. ¡Qué cosa tan linda! Bochán, que viene atrás, me dice, vaya donde Muñoz para que resuelva eso. Bueno, yo estoy ahí, sale, me quedo en el medio, y el mismo militar que me entra me dice, ¿y tú no sabes quién es Muñoz? Ven, yo te voy a llevar, y me lleva ahí, yo, no hay problema. Cuando llego donde Muñoz me dice, ven, que ya me llamaron. Vete a trabajar y tráeme todos los vestidos, porque ese vestido se va a usar en la acción social de la Fuerza Armada como un elemento para darle a las mujeres pobres, sobre todo a las campesinas. Ese vestido también llevaba una pañoleta parecida a la que usaba mamá Tingó. Yo lo hice con toda la mala leche porque mamá Tingó era promotora de la cruzada. No se sabía, pero era real. Bueno, como la semana me llama Muñoz, me dice, tráeme todos los vestidos que tú tienes. Yo tenía como algunos 100, porque cogí a los pintores de la zona colonial, porque eran pintura a mano, y me dice Muñoz cuando le llevo eso, ¿y eso que tú traes? Y yo, sí. Y es que tú no tienes dinero, porque esto es para hacerlo en cantidades industriales. Le digo yo, tú sabes que tú me agarraste sin capital de trabajo, me mandas un cheque grande, yo arranco a ese vestido. Entonces me dice Cali Carlos, vete a una serigrafía y tíralo en plancha. Bueno, comenzó la producción bien. Un día doña Emma me invita a Salcedo y yo estoy repartiendo con ella los vestidos, pero agarro uno y digo, pero este vestido no soy yo que lo estoy haciendo. Cojo 3, voy a la serigrafía donde leo, la serigrafía técnica, me acuerdo, donde leo, y le digo que ¿qué es esto? Me dice, te cerré la puerta, Luis, porque esta producción la está haciendo Bochán y Benilda. Y yo, ¿cómo? Entonces, espérate, bueno, ya yo tenía mis relaciones hechas y adentro, hoy me pongo en mi fila. Y viene el doctor ahí, le digo, doctor, su orden y mi creatividad, otros se están beneficiando. Bochán, que viene atrás, me dice que me calle.
Y yo le digo, ¿qué es lo que voy a callarme? Si eres tú mismo que estás haciendo eso con Benilda. Balaguer sigue recibiendo. En eso me está esperando Saturnino, que Balaguer le decía Secundino. Me dice que el doctor quiere hablar conmigo en el palacio. Bueno, yo me monto con Saturnino, pero voy pensando en mi vestido, en mi negocio. Allá cuando entro al despacho me dice el doctor que si yo estoy en condiciones de trabajar con él, que ya va a empezar la política. Y le digo, ¿y qué voy a trabajar? Me dice, no, usted se va conmigo a la actividad y me hace un informe de lo que piensa la gente de mi gobierno y mío. Se lo da a Saturnino para que me lo entregue. Siempre yo concluía que le decía que con el presidente no había problema, que el problema era con los generales. Un día estamos en Villatrina y de ahí volamos a Guaybuí, que eran como 10 minutos en helicóptero. Y con ese coro militar que lo rodea, el presidente me pregunta que qué dice el pueblo de su gobierno y de su persona. Y yo dije, bueno, con usted no hay problema, el problema es con los generales. Y dice uno atrás, por eso que amanece con la boca llena de hormigas. Y le digo yo, bueno, si es por defender este gobierno, no hay problema. Muchachos, se esparcieron así. Se quedó Mélido Marte ahí, Campeche, Saturnino, Guarioné, Bello Andino. Nosotros nos quedábamos en Guaybuí para cuando había trabajo en el Cibao y era que pernoctábamos. Como a las 8 me manda a buscar al presidente. Mire, usted le habló muy fuerte a esa gente. Y le dije yo, pero excelencia, todos los informes míos acaban con eso. Yo entendía que usted quería que yo le dijera eso. Mire, no juegue con esa gente son fuertes. Digo, yo no se apure que eso no va a pasar. Pero donde hacemos bien la mancuerna es cuando Balaguer pierde las elecciones. Antes de perder elecciones, todos los civiles que tenían algún ascendiente dentro de la casa, sea con doña Emma, sea con el presidente, comenzaron a engancharse tanto a la guardia como a la policía. En eso, un día me dice Balaguer que yo no voy a engancharme. Yo digo, pero presidente, yo no tengo moral para darle una orden a un cabo. Y le digo, ¿y usted no va a seguir en política? Pues yo vengo aquí que hasta para mandado le sirvo. Ahí empieza, porque sucede como entra Guzmán al gobierno, le dejaron una pequeña escolta a Balaguer, que el rango más alto en ese entonces era un capitán. Sucede que en los trabajos políticos, ya Samuel y yo estábamos integrados, vamos a Dajabón a reestructurar el partido allá, y cuando acabamos de hacer la reestructuración, Sánchez Baré, que era el ministro de Interior, tenía una situación que no quería que Balaguer saliera a la calle. Cuando acabamos de reestructurar, viene una turba para arriba de Balaguer. Los guardias que cuidaban su uniforme no quieren salir, y yo le digo, Samuel, sal, que le van a dar, sal. Y salimos, le entramos a tiro con esa gente, espérate, y se dispersaron. Cuando llegamos aquí, los guardias que tenían que cumplir su misión comenzaron a decir que Samuel y yo éramos gatillos alegres. El lunes llega Estrada Medina y le dice al presidente, felicite a esos jóvenes, que si no es por ellos le dan a hacer una agresión. Porque los militares le habían dicho que éramos dos locos, Samuel y yo. ¿Tú sabes qué hizo Balaguer? Se metió en la habitación y sacó 2 ametralladoras. Le dio una a Samuel y me dio una a mí. Por eso es que ustedes ven mucho en la foto siempre que Samuel está adelante y yo estoy detrás. Porque en esa época el hermano Pérez Bello se quedaba siempre dentro de la casa. Entonces, prácticamente con Samuel. No hay tiempo para más. Buenos días. Nos vemos.